El tema de hoy también seguimos con el servicio, pero no con respecto a la dedicación a parte mía, sino como el servicio dentro de la iglesia. Pero como un organismo. Tiene que ver que es parte de un cuerpo. Romanos, capítulo 12, versículo del 3 al 8. Digo pues, por la gracia me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de la manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, la enseñanza, y el que exhorta, la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Vemos acá, ¿cierto?, que Pablo está mostrando una iglesia como un organismo, como un cuerpo, y entendemos que la cabeza del cuerpo es Cristo. Hay varias cosas importantes que dicen en estos versículos, ¿ya? Pero lo primero que quiero decir, ¿cierto?, que este don, esta gracia, ¿cierto?, es un regalo, y este regalo no viene porque yo soy mejor cristiano o porque yo soy peor cristiano, simplemente porque así Dios lo quiso. Y Él la da a quien quiere y como quiere. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la soberanía del Señor. No es por mérito, sino que es un regalo de Dios. Vamos a Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el versículo 3, ahí habló, ¿cierto?, Pablo, de que él no tenía de nada que gloriarse porque era apóstol, sino que él fue dada, ¿cierto?, ese don fue dada solamente por la gracia. ¿Con qué fin fueron dados los dones a la iglesia? ¿Para perfeccionar a quién? Para perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir perfeccionar? Yo lo busqué en el diccionario y dice mejorar, completar, pulir. Para eso fue dado los dones, para que nosotros fuésemos perfeccionados, fuésemos, ¿cierto?, ir mejorando, podamos ser completos y también, ¿cierto?, podamos ir siendo pulidos, ¿cierto?, por estos dones. ¿Para qué? Para trabajar en el ministerio, para trabajar en la obra, ¿cierto? Y para la edificación de este mismo cuerpo. El versículo 3 dice, es algo muy importante, nadie puede tener complejos de superioridad ante su hermano. No porque usted es un pastor, no porque usted es un obispo, no porque usted es un diácono, tiene autoridad o tiene superioridad sobre los hermanos. No. La Biblia, Pablo dice que nadie tenga ese complejo de superioridad. Nadie es más importante que otro. Por lo mismo, como nadie es más importante por otro, no debiera existir la envidia. No debía existir, yo quiero ser como él, yo quiero tener ese don de mi hermana, yo quiero ser como esa hermana porque tiene tanto amor, tiene tanto servicio, yo quiero ser como ese hermano porque tiene tanta misericordia. No, hermano, todos somos parte de un cuerpo. Todos son importantes dentro de la iglesia. No hay un don mayor que otro, no hay un don mejor que otro, sino que cuando es gobernado y cuando es ministrado por el amor, como dice Pablo en Corintios, ¿cierto? En capítulo 13, ¿cierto? Que cuando los dones, ¿cierto?, son impartidos, son trabajados por el amor. Eso es lo importante, y eso es lo que edifica, y eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 3. Cada persona es singular, cada persona es particular. ¿Quién más que la hermana Carolina y la hermana Patricia y la hermana María Elena, que trabajan en el registro civil, saben que cada persona es particular?
no hay una persona en Chile que sea igual a otra. Somos todos distintos. Y así mismo Dios nos usa a nosotros con esa particularidad y con esa singularidad de cada uno. Así que usted no debe de sentir envidia de querer tener ese don que tiene ese hermano. No, somos todos parte de este cuerpo. Todos nos necesitamos, todos somos importantes, todos somos valiosos, lo que dice Pablo. Nadie puede gloriarse, nadie puede exaltarse por lo que tiene, sino que es, ¿por qué? Porque es dado por Dios. Y es dado por Dios, ¿cierto? Por gracia. El versículo 4, vemos, ¿cierto?, que Pablo ahora explica la iglesia como un cuerpo, como un organismo. Y la cabeza de este cuerpo, entendemos, ¿cierto?, lo vamos a ver más adelante, es la cabeza, ¿cierto?, es Cristo. Lo importante de esto, que si las partes del cuerpo están enfermas, la iglesia va a estar enferma. La salud y el bienestar de cada hermano es importante en la iglesia local. Vamos a hablar de la iglesia local, ¿ya? Como nosotros como iglesia. Es importante que cada hermano entienda, ¿cierto?, cuál es la función de usted en la iglesia, en el ministerio. Si su salud espiritual, si su bienestar espiritual, eso permite que la iglesia sea edificada y sea, ¿cierto?, pueda trabajar armoniosamente así como Dios lo quiere. Por eso primeramente Pablo dijo en el versículo 3, nadie es superior a nadie. Somos todos iguales. No, hay una sanidad espiritual ¿en qué? En que no debe haber envidia, el codiciar o el desear el don del hermano, sino que si Dios me trajo a la iglesia Valparaíso, ¿cierto?, Cerro Mariposa, es porque Dios sabe que tengo que aportar algo ahí. Yo no me vengo a sentar a la banca porque yo quiero estar sentado, o porque solamente voy a escuchar, ¿cierto?, al hermano Carlos. No, yo voy a la iglesia porque tengo que aportar con lo que Dios me entregó a mí, que yo debo dar. Y esa es responsabilidad suya. Estamos viendo, ¿cierto?, el servicio. Vemos anteriormente cuál es la responsabilidad de Dios, que Él me, ¿cierto?, que Él me santifica, Él me justificó, Él me llamó, Él me trajo. Pero ahora estamos viendo cuáles son nuestras responsabilidades como hijo de Dios. El consagrarme, el dedicarme y el trabajar los dones en servicio al Señor. De eso Dios me va a cobrar, me va a preguntar, ¿qué hiciste con el don que yo te entregué? No, es que habían varios maestros. No, pues hermano. Bueno, si habían varios maestros, ¿conversaste? ¿Conversaron? ¿Hablaron? ¿Se pusieron de acuerdo? No, es que habían varios que hacían misericordia, entonces, no, pues hermano, y se juntaron para trabajar los tres en misericordia. Entonces somos un cuerpo, nadie sobra, nadie, ¿cierto?, está aparte de este cuerpo del Señor. Versículo 5, él relata algo muy importante aquí en el versículo 5. Tres cosas, que somos un cuerpo. Y eso tiene que ver con la unidad. O sea, no hay varias cabezas, no existen varias cabezas, existe una cabeza solamente. Y esa cabeza se llama Cristo. Hay un solo pensamiento y ese pensamiento viene, ¿cierto?, de Cristo. ¿Y cómo podemos entender cuál es la doctrina o cuál es el pensamiento de Cristo o cuál es la voluntad? En la palabra del Señor. No como yo quiera interpretarla, sino como dice realmente la palabra del Señor. Y eso tiene que ver con el conocimiento y el entendimiento que hablamos, ¿cierto?, en el capítulo 8, donde Él renueva nuestro entendimiento. Entonces, cuando yo soy un hijo de Dios, yo tengo conocimiento, tengo entendimiento. Hay hermano dice, pero yo no entiendo la escritura. Si uno busca del Señor, uno la entiende. ¿Por qué? Porque el entendimiento no lo da el que le está enseñando, sino que el que está redarguyendo y el que le está dando entendimiento es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo que está conmigo, es el mismo que está con la hermana Estrella, es el mismo que está con la Jime, con el hermano Cristian, con la hermana Patricia. Es el mismo Espíritu, es un solo cuerpo, es una unidad. Entonces, tiene que ver eso, que nosotros debemos trabajar en unidad. La otra palabra del versículo 5 que también destaqué, muchos, somos diversos. Cada uno tiene diferentes funciones dentro de la iglesia, ¿ya? Y lo otro que también destaqué, miembros de los unos de los otros. Yo me acuerdo que una vez prediqué esto, aunque seamos muchos o pocos,
Somos interdependientes de cada uno de nosotros. Ejemplo, este brazo, esta mano que está acá, para hacer este ejercicio que estoy haciendo acá, tuvo que moverse muchos músculos. Tuvo que utilizar el brazo, tuvo que utilizar la mente y tuvo que utilizarse quizá respiración para poder levantar energía, para poder levantar este brazo. Y actuaron en comunidad. ¿Para qué? Para hacer este gesto. De esa misma forma, Pablo está diciendo, hay personas que son muy invisibles dentro de la iglesia, como el páncreas, como el hígado, como el corazón, como los tendones que están adentro. Pero son muy importantes. ¿Para qué? Para que haga el trabajo las personas que están haciendo visible esto que es la mano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Somos muchos, cumplimos diferentes funciones, pero somos todos importantes. Porque si no fuera por la oración de mi hermana o por la perseverancia de mi hermano, nosotros no seríamos un cuerpo, seríamos un cuerpo mutilado. Un cuerpo que solamente estuviera herido y solamente estuviera, ¿cierto?, pasando pesares. Pero cuando hay unidad, y sentimos y sabemos que lo que hace nuestra hermana Gloria o lo que hace nuestra hermana Carolina en secreto, eso se refleja en mi vida y en la vida de lo que están hablando. Porque la oración, eso es lo que hace la oración. Yo oro en secreto. Yo oro. Hay hermanos que oran en secreto por mi vida. Hay hermanos que están orando en secreto por la vida de cada ustedes que están viendo acá. Y esa unidad es el mismo espíritu, y es el espíritu que edifica a la iglesia. Y eso es lo que está diciendo. Somos muchos, sí, pero cada miembro de la iglesia nos necesitamos unos a otros. Somos interdependientes de cada uno de nosotros. Nadie está fuera. Somos todos iguales. No hay un preferido ante Dios. Para Dios no hay preferido. Somos todos iguales ante la presencia de Dios. Somos todos injertados como la iglesia, que nosotros que no somos judíos, ¿cierto? Somos insertados a la iglesia. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y de eso nosotros debemos ser agradecidos. Pablo decía, no me vean a mí que yo soy un apóstol. Yo soy igual que ustedes. Vimos en el capítulo 6 que yo hago cosas que ni siquiera quiero hacer. Hay una concupiscencia en mi vida, hay el pecado que mora en mí, que me hace apartarme, pero soy miserable, igual que ustedes. Pero viene el Espíritu Santo y me hace vencedor. ¿Pero por qué es el vencedor? ¿Porque él era mejor que todos? No, porque estaba la iglesia filipense, porque estaba la iglesia de Tesalónica, porque estaban los corintios, algunos estaban ahí, y había iglesias que estaban orando por Pablo. Ese mismo espíritu estaba edificando a Pablo para que Pablo pudiera cumplir el ministerio que Dios le había entregado. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo, que él no era más importante que todos, sino que somos parte de un cuerpo de Cristo. No es para mí los dones, no es para edificarme a mí, no es para decir, oye, yo soy el más importante, no, es para la edificación del cuerpo de Cristo. No es cuando yo digo, voy a la iglesia, hoy día yo quiero, y hoy día voy a aplicar mi don. No, es cuando Dios quiere usar mi vida. Y eso se llama soberanía de parte de Dios en mi vida. Versículo 6. Versículo 6, con el don de profecía. Bueno, los que estuvieron el día 10 viernes, o los que no estuvieron, ¿cierto? Hay diferencia entre el ministerio de profecía, de profeta, y el don de profecía. Hay hermanos que piensan de que la revelación todavía no está cortada, que necesitamos, ¿cierto?, que Dios nos revele por el tema de la profecía. A la luz de la Escritura, pienso de que la revelación ya está cortada, que ya está, todo lo que Dios quiso decir a nuestras vidas ya está en la palabra de Dios. La profeta mayor es la palabra del Señor. Sí existe la profecía, como hemos escuchado la voz de nuestra hermana Paulina, hemos escuchado, ¿cierto?, la voz de nuestros hermanos que están en el sur. Existe eso y ese don está activo. Pero la palabra dice que ese don, ¿para qué es? Dice que es para edificación, para exhortación y para consolación. Y eso lo vemos en 1 Corintios 14, 3, ¿cierto? En Judas 1:3, que es un libro que yo también varias veces lo pasé por alto,
y es un libro, ¿verdad?, que en el momento que lo empecé a leer, realmente dice mucho para en estos tiempos. Dice, el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra comunión de salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortándole que, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez y dada a los santos. La escritura, la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16 dice que es inspirada, que es el soplo, dice que toda la escritura, no dice las escrituras, sino que dice la, artículo definido, está definiendo que la escritura, y cuando yo me refiero a la escritura, me estoy refiriendo a la palabra del Señor. Con respecto a la profecía, en la Biblia nos enseña que debemos juzgarla. ¿Y cómo yo examino la profecía? Por la escritura. Porque la profecía hoy día debe sujetarse a lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1:19. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí estamos hablando, ¿cierto? Cuando Dios utilizó a los profetas, Dios utilizó, ¿cierto?, a hijos de Dios, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento para poder escribir y poder tener hoy día la palabra del Señor. Hoy día ya tenemos eso y, ¿cierto?, y ya hoy día nosotros lo que debemos atender y debemos comprender en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo lo que queremos, lo que el cristiano tiene que saber. Usted se puede ayudar con un libro, bueno, sí, pero ese pensamiento está sesgado con una doctrina. Y la única palabra que es infalible, que es inerrante, ¿cierto?, que no tiene falla, es la palabra del Señor. Bien, el versículo 7 habla del don de servicio. Personas, ¿cierto?, o el creyente que tiene un corazón de servicio. Y vemos a varios hermanos que tienen este tipo de don. Que tiene un corazón de siervo, que le gusta. Hay personas que, esas son las personas que ven la oportunidad de ayudar y no la pierden. O sea, no la piensan dos veces, sino que la hacen nomás. Van y ayudan. Y esas son las personas que tienen el don de servicio. La persona que tiene el don de enseñanza, como vemos la hermana Estrella, el hermano Freddy, personas que le encanta, le gusta enseñar, le gusta, ¿cierto?, enseñar a los hermanos. Hay otro don que también menciona Pablo ahí en el versículo 8, que es el don de la exhortación. Personas que tienen la capacidad, ¿se han dado cuenta, hermanos, que hay hermanos que son fáciles para animar a las personas? Son fáciles para alentarlas, para estimularlas en el gozo, en la esperanza, en la fe, que siempre están, ¿cierto? Siempre ellos son personas que son seguras de lo que ellos creen. Hay personas que van a la iglesia que están desanimadas por las circunstancias y todo nos pasa, pero hay personas que aunque creen, ¿cierto?, están desanimadas y necesitan de una persona, no de un charlatán. No de una persona que le venda un cuento o le que venda humo, no, sino un hermano que esté entre nosotros y le diga, hermana, siga así, siga adelante, Dios va a proveer. Si está sufriendo alguna necesidad, Dios le va a proveer. Si está pasando una penita, Dios va a curar, va a sanar, va a traer ese bálsamo en su corazón para poder, ¿cierto?, lavar y ayudarle en el momento que está sucediendo. Hermanos así también necesita la iglesia. Entonces, que saben, ¿cierto?, lo que, o saben y disciernen la necesidad de su hermano. Y hay un don que también que me encantó, que es el don de repartir, el don de ayudar. Y lo dice que tiene que ser con liberalidad. Yo nunca había escuchado, o sea, había escuchado, pero nunca había atendido esa palabra. Y lo busqué en el diccionario. Y liberalidad dice, sin esperar nada a cambio. O sea, lo que haga mi mano, ¿cierto? También no la sepa la mano derecha. Si yo ayudo a un hermano que está con la necesidad, no le digo al pastor, oiga, pastor, ¿sabe? Hay un hermano que está con la necesidad y no tengo, pero yo le fui, le compré el gas, le pagué la luz, yo hice todas esas cosas. Entonces, hermano, pastor, yo hice esas cosas. Y hay un pasaje
extremo referente a eso. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 5, donde se acuerdan cuando Ananías y Zafira quisieron burlar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos sintieron envidia de Bernabé. Porque Bernabé, en un versículo antes, me acuerdo, había dicho que él había donado toda su heredad. Todo lo que tenía lo donó a la iglesia, lo donó a los hijos. Entonces, Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo. El problema no fue de que no cumpliesen lo que dijeron. El problema fue de que ellos no fueron sinceros, ellos fueron ocultos, ellos pensaron que iban a poder engañar a Pedro, ¿cierto? Y tenemos que tener claro, hermano, que Dios no necesita su plata. Dios no necesita su casa. Dios no tiene que ver con el dinero. Dios no tiene que ver con la plata, con el oro. Es como esas personas que dicen que ven a Cristo y van a llover oro y plata en el cielo. Dios no tiene nada que ver con el dinero, con la plata. Esa percepción de nosotros en nuestras vidas y algún hermano, ¿cierto?, está errada. Si yo doy o ayudo, debo darla, ¿cierto?, sin esperar nada a cambio y sin esperar que Dios me bendiga a mí. No es que yo dé 20,000 pesos de ofrenda, porque sé que Dios me va a multiplicar con 40 lucas o con 100 lucas. Si yo ayudo, si yo doy la ofrenda, yo no debo esperar nada a cambio. Debe ser porque yo amo la obra de Dios o debe ser o simplemente porque yo soy un agradecido con Dios. A Dios y plata no tienen relación. No tiene relación. Sí hay personas que necesitan del Señor, que necesitan de la ayuda, necesitan lamentablemente del dinero. Y para eso está la iglesia, para ayudar al que necesita. Pero eso debe ser sin esperar nada a cambio. Y la última, hay dos. El de predecir tiene que ser con solicitud, con cuidado, con efecto. El versículo 8 también habla que hay personas, ¿cierto?, el don de misericordia. Y yo busqué el diccionario y misericordia viene del hebreo Rejamim, no sé cómo se pronuncia, pero algo así debe ser. Rejamim, que tiene que ver con las vísceras. Es la capacidad sobrenatural de ayudar, ¿cierto? Desde adentro, porque le nace hacer misericordia, desde las entrañas, desde adentro, hacer misericordia, hacer bondad. No porque eso lo dice el pastor, no porque eso lo dice la Biblia, sino porque de adentro le nace hacer misericordia. Hay hermanos que son así, que son de adentro de las entrañas y dan misericordia. Yo me queda poquito. Encontré una historia que tiene que ver con esto. Y dice que la misericordia, Pablo está diciendo que la misericordia la tengo que dar con alegría. Esta historia. Una señora cristiana, creyente, porque la única persona que puede tener misericordia son los cristianos. No existe personas que no sean creyentes que sean misericordiosos, porque la misericordia viene de arriba, viene del Señor. Cuando vino mi madre, envejeció y necesitó a alguien para cuidarla, mi marido y yo la invitamos a venir a vivir con nosotros. Hice todo lo que pude para darle la comodidad. Obviamente porque era su mamá. Yo creo que cada uno se ha sentido así. Cocinaba para ella, hacía su colada, la llevaba en el auto y generalmente le cuidaba de todas sus necesidades que tenía. Pero mientras hacía todo aquello, externamente me sentía infeliz en mi interior. Inconscientemente me resentía por la perturbación de nuestra vida normal. O sea, a ella le afectaba la circunstancia como estaba su mamá, qué es lo que estaba viviendo. Ella lo hacía, aplicaba la misericordia, sí, era bondadosa con ella, pero tenía pena. ¿Por qué? Porque ¿por qué su mamá estaba así? Entonces, y la mamá a veces le decía, hija, nunca te veo sonreír. ¿Por qué nunca sonríes si tú me estás ayudando? Lo que me pasaba, responde ella, era que estaba haciendo misericordia, ¿cierto? Con bondad, piedad, porque era su mamá. Pero no con alegría, no con gozo. Es necesario que la misericordia que estoy haciendo debe reflejar mi gozo, entendiendo que todo lo que sucede en mi vida normal es voluntad de Dios.
Hay cosas que son muy terribles que nos pasan a nosotros en nuestras vidas. Y ayudamos a nuestros seres familiares. Hacemos misericordia, hacemos bondad, estamos con ellos, pero nos da pena verlo como están. Nos da tristeza ver su situación, cómo están viviendo. Pero cuando yo soy cristiano y entiendo que aún esa es la voluntad del Señor, en mí hay gozo. No conformidad, sino que hay gozo. Termino con la historia del doctor, de un niño que le decía, señor, que se iba a curar de su corazón. Le decía, doctor, cuando usted me opere mi corazón, dígale a Cristo que le amo. Y el doctor le decía, hombre, ¿cómo? Sí, niño, ¿cómo se te ocurre si lo que hay hueso, músculo y toda la cuestión ahí? No está Cristo. Al otro día, doctor, cuando usted opere mi corazón, dígale a Cristo que yo le amo. Entonces el doctor le decía, pero ya va a estar enojado con el cabro chico. Pero, ¿qué pasó? Que ese doctor vio a Cristo en el niño. Aunque ese niño, ¿cierto?, murió, la circunstancia era terrible porque ese niño no iba a vivir. Pero gracias a esas palabras de que fluían del corazón de ese niño, el doctor pudo conocer a Cristo. A pesar de la circunstancia, las personas que nosotros cuidamos, ellos tienen a Cristo y no hacen reflejar. ¿Por qué? Cuídame con alegría, cuídame con gozo. Si estás haciendo ahora misericordia, hazlo con gozo, porque no me lo estás haciendo a mí, se lo estás haciendo a Cristo. Y Cristo es la voluntad de Dios en mi corazón. ¿Verdad que me encantó cuando y quise terminar con esta historia en nosotros? Hagamos misericordia, hagamos bondad, trabajemos con nuestros dones, porque somos parte de este cuerpo de Cristo. Nunca olvidemos que cuando nosotros le hacemos misericordia a otra persona, es porque Dios así lo quiere. Aunque esa persona esté en coma, aunque esa persona esté agonizando, así Dios lo quiere. Esa es la soberanía, es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y estemos viviendo. Aprendamos a vivir en la soberanía del Señor. Y los dones los maneja Él. Los dones son repartidos por Él para edificación de la iglesia y para edificación del uno para con el otro. Que el Señor les bendiga ricamente a todos mis hermanos, ustedes. Que esta semana sea, cierto, de gran bendición sobre sus vidas. No plata, no plata, sino que salud, amor, Amén. gratitud, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad. Eso es lo que queremos nosotros. La plata es algo banal. Se va, tal como llega, se va. ¿Cuántos de ustedes sacaron el 10% y ya no tienen ni uno? Ya no tienen ni uno. ¿Por qué? Porque la plata se va. Pero lo que permanece es el amor.